Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año para todos. Estamos comenzando este 2019 y lo queremos hacer compartiendo lo que ha sido un año, el que pasó muy difícil, y el que empieza, que por supuesto llega con ciertas expectativas, con ciertos temores, pero también con la ilusión de siempre, de tratar de hacer el mejor año posible para cada uno de ustedes. Por eso estamos aquí con todo el equipo de Telefe Noticias Bahía Blanca, un equipo de primera que durante todo el año 2018 los mantuvo informados, con nuevos formatos, con nuevo estilo, pero con la misma responsabilidad de siempre. Y con ellos vamos a analizar lo que ha sido el año 2018 y el año que se viene. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Feliz año. Feliz año. Feliz año para nosotros. Levantamos las copas. Ya hemos levantado las copas, como corresponde. Ya la bajamos, la levantamos, la bajamos, la levantamos y quedaron los... Y acá esto quedó de nosotros. Bueno, recuerden que este es un programa especial destinado a analizar el año, tanto el que pasó como el que viene. Pero si ustedes quieren la información actualizada de lo que ha sucedido en la noche, de todas las novedades del año nuevo, en bahía.telefe.com van a encontrar la actualidad, como viene ocurriendo en los últimos meses. Les agradecemos, como siempre, la participación. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de lo que ha sido este 2018. En la previa de esta producción, de este programa especial, hablamos de que fue el año de la mujer, porque tuvo muchas características vinculadas a la mujer y muchos hechos vinculados a la mujer. Y Fabi, vos fuiste la que fuiste planteando los temas y quedó reflejado que efectivamente fue el año de la mujer, ¿no? Sí, yo creo que fue el año de la mujer desde principio de año y posiblemente venga del 2017, donde la mujer empezó a plantear y empezó a salir y a plantear los temas de género. Este año especialmente comenzó la mujer a salir a la calle, se habló del tema del aborto, que ahora lo vamos a desarrollar, y creo que este fin de año, con la denuncia pública de Telma Fardín, hizo que muchas mujeres salieran a hablar de temas muy escabrosos, muy profundos, muy personales, temas que algunas mujeres tenían guardados desde hace años y que recién ahora comenzaron a sacarlos a la luz. Y a partir de Telma, que fue el disparador para que muchas se animaran. Y ojalá que en el 2019 muchas más mujeres se animen. ¿Vos pensás que esto es un comienzo? Sí, yo creo que es el comienzo de un cambio bastante profundo, bastante importante, que hace que todos reflexionemos, porque esto nos pasa acá, fíjate que todos los días estamos hablando, ustedes que nos preguntan a nosotras las mujeres qué te parece, nosotras las mujeres que entre nosotras también hablamos y decimos para dónde vamos, porque todos estamos cambiando, todos nos estamos acostumbrando, todos estamos aprendiendo, y creo que esto es de ahora en más un cambio profundo que la sociedad necesitaba y que no es exclusivamente de nuestro país. Es un cambio que se está dando a lo largo de todos los países del mundo. Estamos viendo a Telma, sí, con la denuncia pública que hizo. ¿Por qué este caso particular de Telma y D'Artés tuvo tanta relevancia a nivel nacional? Porque son famosos, pero en realidad ha habido otros casos también de personas famosas implicadas. ¿O es porque se inscribe en este contexto nuevo? Yo creo que un testimonio tan desgarrador, tan a la cámara, sacando lo más interno que una mujer puede tener, porque a veces cuando dicen ¿por qué así con la cámara? No es fácil ponerte frente a una cámara y contar algo tan personal, algo tan íntimo, algo que te pasó además cuando era una nena. Yo creo que fue desgarrador el testimonio y creo que atravesó a todos, a hombres, a mujeres, a muchas mujeres que habían vivido situaciones similares, mucho más, y es por esto que salieron a contar, pero a muchos hombres también los atravesó y entendieron cómo era vivir una situación como la de ella. Y muchas mujeres que no les pasó una situación tan dramática de violación, pero sí de acoso, sí de abuso, y el testimonio desgarrador de Telma y ver a esa chica, que era una nena cuando le pasó, realmente fue lo que motivó, me parece. ¿Alguna opinión de los varones? Que también lo estamos viviendo hasta, no sé si la palabra es tensión, saber qué es lo que va a suceder con todo este proceso, con toda esta postura que tienen hoy muchas personas, muchas mujeres, que se están incriminando al género, no estamos hablando de casos particulares, por supuesto. Miguel, vos como varón, ¿cómo viviste este proceso? Yo creo que lo que tenemos que plantearnos es un tema vinculado a la deconstrucción de nuestros modos de ir viviendo y de observando la realidad. Porque fíjate vos que cuando saltó el tema, también afectó a un político de la Cámpora a nivel provincial, y él dijo que para él ese tipo de usos y costumbres eran casi normales, o por lo menos lo trató de definir de esta manera. Habló de su formación Habló de su familiar. formación. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos nuestra formación en todo sentido.
tenemos que empezar a entender cómo comportarnos y fundamentalmente cómo aprender a escuchar, cosa que no hemos hecho realmente. Porque vos fíjate, cuando hablábamos con la gente de la municipalidad, que estaba metida en el tema, no decía que se incrementaron las denuncias, pero sí las consultas de aquellos que buscaban de alguna manera, aquellas mujeres que buscaban cómo denunciar, porque no sabían hacerlo. Este tipo de noticias hace que la gente y las mujeres especialmente se animen y tengan las herramientas. Yo creo que sí, y las herramientas las tiene que dar el Estado también, acompañando en este tipo de circunstancias a las mujeres que no se animan a dar el paso y que realmente lo necesitan porque internamente están viviendo la crisis. De pronto este ejemplo es el que abre la puerta, pero uno tiene que empezar a deconstruir, y vuelvo con esta palabra, para entender cuáles son los mecanismos que nos van a permitir entender que tenemos que abrirnos, entender que quien se abre merece la comprensión. A mí me parece que estamos como asistiendo a una revolución, que está bueno que pase por ahí forzadamente con casos muy crudos. Uno siempre le gustaría que las cosas sean más naturales, pero evidentemente cuando hay cambios tan profundos tienen que ver con circunstancias por ahí espasmódicas y que a veces te dan un cachetazo para despertarte ante una realidad que es inminente, y me parece que por ese lado creo que hay que entender, y hay que entender que de a poco naturalmente irá llegando el equilibrio. Uno va a ver posturas con las cuales no comulga, que gente que todavía no entra en el cambio, no entiende que estamos asistiendo a un momento distinto, que la sociedad va evolucionando, que hay otras maneras de entender a la gente, de relacionarse, y otros que por ahí están en el lado totalmente opuesto, radicalizados. Por eso que en toda revolución esto pasa, ¿no? Hay situaciones o posiciones muy encontradas, y de a poco hay que ir dejando que esto decante y que llegue un equilibrio. Posiblemente con el correr de los años y con las nuevas generaciones hay un montón de cosas que se van a naturalizar. Pero me parece que es un momento de revolución social en este sentido, y está bueno que esto, como estamos haciendo acá, se habla, me parece a mí, en la mesa, con tus hijos, con tus amigos. Esto se instaló como tema. Yo quería resaltar un poco, bueno, lo dice Fernando y también Miguel, el tema de que era algo culturalmente aceptado antes y que por ahí a las personas grandes les cuesta entender que ahora culturalmente nos dimos cuenta que no está bueno, y eso hay que llevarlo, como dice Fernando, a las generaciones que vienen ahora, que van a ser los que tengan la cultura en el futuro. Entonces hay que educar mejor y resaltar que eso que antes culturalmente pasaba como desapercibido o como algo normal, que no es normal, que no está bueno, y que se puede hacer de una manera distinta. Es difícil cambiar a veces la mente del que ya tiene una cultura anterior y que fue criado de una manera y que tiene su cabeza encerrada en esa manera de crianza. Bueno, hay que cambiar la crianza para poder ir cambiando las cabezas de los que van a ser el futuro. Pero los chicos que vienen yo creo que ya tienen otra cabeza. Que los que estamos criando, chicos, sí. Estamos criando hay un cambio cultural, personas. Y eso es bueno. Sí. Imagino que este año otro de los temas centrales, y en esa conferencia de prensa de las mujeres se vislumbró mucho, tiene que ver con el aborto. Este año se planteó como debate. Sole, vos cubriste mucho lo que fueron las marchas, lo que fueron las posiciones con respecto a este tema. ¿Pensás que este tema ya se instaló definitivamente en la agenda política del país? Sí, de hecho, para destacar y de la mano también con lo que vienen diciendo, es importante señalar que ya hay distintas agrupaciones que vienen trabajando desde hace muchos años en nuestra ciudad, por lo menos si vamos a la cuestión micro de nuestra ciudad, hablamos de Pan y Rosas, hablamos de Desbandadas, hablamos de Socorristas en Red, agrupaciones de mujeres que están justamente para asistir a víctimas, para asesorar, para poder abordar distintas temáticas vinculadas con el género. En cuanto a esta oleada verde que podemos ver en imágenes, el pañuelazo, realmente se pudo ver una unión, una comunión de muchas mujeres, de diferentes generaciones, porque pudimos ver el compromiso no de mujeres militantes de muchos años, sino también incluso de jóvenes y menores que se han sumado, que están interesadas en informarse, en poder ser parte de ser generadoras de cambio, ¿no? Puntualmente en temáticas como es este caso, la legalización del aborto. También estuvo la contracara, lo que fue Provida, ¿no? Las marchas Provida, que, bueno, por supuesto, no bregaban con este proyecto de ley que finalmente quedó descartado en senadores, que ya se habla de que el 8 de marzo de este año justamente se va a comenzar a discutir nuevamente, pero es interesante cómo se ven las mujeres en la calle, ¿no es cierto?, con una bandera, sea del color que sea, manifestándose, hablando de sus creencias, hablando también de los derechos que son de la mujer y que son fundamentales y humanos ante todo.
todo está entrelazado y eso me parece que es fundamental. Y con actrices argentinas se vio ese apoyo en una denuncia que era de una víctima. Hubo todo un apoyo de mujeres y eso es interesante, comprender lo macro de esta situación. La sororidad, que se está utilizando ese término ahora, ¿no? Ese vínculo, aceptado por la Real Academia Española en las últimas semanas. Sí. Y además, decíamos, el año de la mujer, también el año del color, porque vos decías recién, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes, los pañuelos naranjas, que bregan por la separación de la Iglesia y el Estado. Digo, la mujer fue protagonista también en eso, ¿no? En los tres colores que se vieron durante todo el año. Las verdes en general tenían verde y naranja, pero quiero decir, esos tres colores fueron los que dominaron este año también. Y yo creo que es una lucha larga, me parece, porque ahora vamos a compartir seguramente algunos casos dramáticos que tuvo Bahía Blanca en cuestiones de violencia de género, pero es un proceso largo que ya comenzó no este año. Hablamos de Ni Una Menos, que ya se registró en los años anteriores, la discusión del aborto que llega al Congreso de manera histórica después de muchísimos años de frenos de distintos lugares también. Más allá del resultado de un lado o del otro, lo importante es que se cambia la mirada que tiene la mujer en la sociedad, se revisa, se reflexiona y permite tener un rol protagónico y no de reparto como culturalmente se lo ha dado, ¿no? Y me parece que este año va a ser eje central de la campaña electoral y de las definiciones de todos los que quieren acceder a un puesto, ¿no? Sí, va a ser difícil porque en el Congreso vimos como no había una postura de bloque, había posturas personales. Claro. Fue una grieta transversal. Claro. El aborto fue una grieta transversal, porque había gente de todos los partidos en distintas posiciones. Ahí está, que lo entendamos ahí con respeto, que se respeten las posturas, que no hay nadie que se pueda adueñar de esto, más que nada hablando de lo partidario y lo político. Sí, que es no un tema social. Como bandera para las elecciones, ¿no? Eso sería importante, ¿no? No como bandera, pero sí como plataforma, ¿no? No como plataforma está bien y como tema profundo que la sociedad, pero no como bandera y como una posición de ganar más votos. A eso me refiero. Claro, caemos en la Claro. banalización que mucho se está hablando estos últimos días. ¿Qué pasó con lo de Telma Fardín? ¿Qué pasó aquí en Bahía Blanca con el tema de Caspe? Que la abogada de la víctima tampoco quería darle mucha mediatización al tema, y justamente por eso. Para que no Sí, se banalice. pero más allá de las posiciones de cada uno, personales y las legislativas en el caso de los representantes, lo importante es dar el debate. Sí. Dar el debate, lo que vos decías, Fabi, en la mesa familiar. Seguro. El tema del aborto, bueno, el año pasado hablábamos mucho del tema del grooming. Es como que este año se ha instalado esto y está bueno que en la familia se debata. Cada uno con sus posiciones y defendiendo sus posturas, ¿no? Recién Delphi mencionaba que fue un año también complicado por el tema de los femicidios. En Bahía Blanca hemos sufrido varios, recordamos el caso de Sandra Ardilla, el de Agustina Bustos, el de Aida Caballín, el de Mónica Esteban, que también tuvo su juicio, casos muy fuertes. Imagino que a lo largo de este tiempo todos hemos cubierto algunos de estos casos. ¿Cuál te ha impactado particularmente? A mí hubo dos casos que me impactaron, el de Agustina Bustos, una chiquita que recién estaba empezando a vivir realmente, y llegar a ese lugar, allí cerquita del barrio Ruchi, yendo como para Villarrosas, y encontrarnos con vecinos que azorados nos explicaban que la chiquita estaba tirada, tratando de moverse y de pedir ayuda. O sea que ya de por sí la situación descripta era tremenda, y fundamentalmente pensar que en primera instancia se acusó a 3 menores, Sí. y lo que esto ocasionó además en relación a la familia de los 3 menores. Aquí también, paréntesis, el uso de la información, cómo las redes sociales en este caso hicieron un desastre. Esa información que se viraliza, que dice estos 3 menores son asesinos, le prendieron fuego a la casa, una locura, y finalmente eran inocentes. Por eso siempre decimos, los medios de comunicación, tal vez seamos un poco más lentos en la difusión de algunas cosas, tengamos mucho cuidado en difundir otras, pero lo hacemos con responsabilidad y cumpliendo con las leyes, porque puede pasar lo que pasó en este caso. También hubo un error policial en el medio. Bueno, totalmente. Sí. Pero Sí, hubo un error policial, pero ojo, una cosa es el error policial, es decir, tenemos 3 sospechosos detenidos, que fue lo que sucedió, tenemos 3 sospechosos detenidos, y otra cosa es la reacción de la gente a partir de la verificación de las fotos. Y la arenga en las redes sociales. Y la arenga en redes para que sociales. vayan a quemar la casa. Me parece que más allá del error en la investigación, que está claro y le costó el puesto al comisario de la seccional pertinente, está este tema de las redes sociales que va a merecer un debate muy profundo, me parece, en este año que comienza, ¿no? Yo decía que habíamos tenido una discusión por ahí interesante dentro de la redacción y entre nosotros sobre estos casos, cuál por ahí encuadraba exactamente el femicidio y cuál era un crimen, a pesar de que, bueno, y más allá de los detalles, uno entiende que
al margen de la motivación, si parte de una relación de pareja o de otra cuestión que tenga que ver con el vínculo entre las dos personas, uno cree que también hay situaciones en donde la mujer tiene una posición de una debilidad y sometimiento a partir de la propia situación y de indefensión que tiene la mujer a veces ante algún ataque. Por eso creo que al margen de la disquisición si es femicidio, no me parece que sí hablar de estos crímenes en donde la mujer por ahí tiene una posición totalmente desigual, ¿no? O una situación muy comprometida ante el delito, como nos ha pasado. A mí particularmente me sigue impactando el de Sandra Ardilla porque después de tantos meses nadie sabe qué pasó. Claro. Y había hipótesis muy fuertes, muy firmes y la familia está esperando que alguien les diga quién la mató, porque no se murió sola. Y hablamos de una hazaña particular, ¿no? 30 puñaladas, que llama la atención, que pone un acento en la forma en que la asesinan, en que le quitan la vida. Descarta un poco el tema del robo, porque uno piensa 30 puñaladas es como demasiado, es salvaje realmente. Entonces, al no tener responsables, creo que genera una impunidad absoluta y una indignación. Yo también creo que uno de los más conmocionantes fue ese, me parece. En el caso de Aida Caballín, recién veía en la pantalla las imágenes, hay un par de cosas que tienen mucho que ver con el desarrollo del crimen, que es al haber desenmascarado todo un submundo de la noche aquí en la ciudad de Bahía Blanca, con una víctima que además traía una historia muy difícil por detrás. Historia que habíamos cubierto hace varios años y que tal vez jamás hubiéramos vinculado con la historia de Aida Caballín, terminando así como la estamos viendo, en el medio del campo, cerca del barrio de Los Chañares. Porque esta mujer había luchado por la vida de su hijo, que tenía cáncer, hasta que el chiquito falleció. Y ella a partir de ahí entra en un estado depresivo que la lleva a la prostitución. Ahí empieza el tema de la crítica también. Por un lado hubo quienes dijeron que informativamente se había hecho mucho hincapié en el hecho de que ella vivía ejerciendo la prostitución, pero por otro lado también esto permitió desenmascarar el grado de desprotección que tienen aquellas mujeres que viven de la noche, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Me parece que es vital entender que esas mujeres están sometidas a un peligro impensado como le pasó a Aida. A veces no sabes si es culpa de todos o culpa de nadie, el hecho de que ella haya tenido que llegar a ese extremo de sobrevivir para poder mantener a su chico, de tener que prostituirse, de tener que entrar en una situación tan difícil, pero ¿quién la empujó allí, no? O sea, ¿quién es el culpable? ¿Quién no hizo algo para que esta mujer no tuviera una contención? Si es la familia, si el Estado, si toda la sociedad o nadie. O sea, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de una mujer que tiene que llegar a ese extremo, ¿no? Y bueno, y fíjense, expuesta a qué grado de enfermedad y de demencia de este tipo que la terminó matando de esa forma, ¿no? Y relacionado con este tema, este año también se desenmascararon varias organizaciones y hubo varias causas por las causas de trata de personas, ¿no? Hubo varios casos, algunos absueltos, otros condenados, pero hubo varias historias y varios días nos ocupamos de temas de organizaciones con tratas, ¿no? Y un detalle, estamos hablando de casos de este año. Sí. Los que nombramos, algunos que son más por ahí fácilmente encuadrables en femicidios, pero de este año. No es que estamos hablando de todos los que nombramos de hace, no, de este año. Sí, creo que solamente este año. El único que es del año pasado es el de Mónica Esteban, que bueno, que tuvo el juicio y la sentencia este año hace poco. Ese es un caso emblemático de femicidio. Lo traíamos por el tema de la condena a Saucedo. Claro, por eso lo traíamos. Ese es típico femicidio. Claro. Y una justicia bastante rápida dentro de todo, ¿no? Dentro Porque de en un lo que se año pudo, una sí. condena a prisión perpetua es importante, ¿no? Y marca un precedente también, Y ese es esperemos otro que tema, sí. ¿no? Cómo la justicia, cómo los tribunales están ya quizás adoptando claro. el espíritu, ¿no?, de la ley, ¿no? Ya están entendiendo de otra forma cómo juzgar y cómo interpretar las pruebas o todo un proceso que tenga que ver con femicidio. Y en este caso la derecha, una investigación de policía y fiscalía realmente muy buena porque juntaron pruebas realmente importantes, lo que generó cero dudas antes del dictamen de lo que iba a ser la sentencia. La mayoría estaba seguro que iba a ser perpetua. Y algo que va a ser muy importante este 2019 es la ley Micaela, que se aprobó en los últimos meses y que va a hacer que se capaciten todos los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en las problemáticas de género y que van a hacer que todos sepan qué hacer cuando aparece una mujer presentando una problemática de este tipo, ¿no? 2019 va a ser fundamental en eso. Forma parte del cambio cultural del que estábamos hablando al comienzo. Me parece que este tipo de debate, este tipo de noticias, más allá de la tragedia, más allá de los dramas, tiene que servir para hacer un cambio cultural en todo el país, pero bueno, específicamente en Bahía Blanca, porque a uno le parece que no suceden cosas y sí pasan cosas, lo que decía Miguel, hay un submundo en el cual
a veces la justicia no llega, ¿no? Y más allá del cambio cultural, también entrelazar estos casos, que no sean solo hechos informativos que nos ocupan en la agenda en un tiempo determinado, sino poder entrelazar a estas víctimas a estas situaciones, porque vemos en imagen a Saucedo con anteriores denuncias por violencia de género. Recientemente, la semana pasada, también cubríamos otro caso de violencia de género con otra persona con antecedentes, la Casa de los Benítez, también con antecedentes por violencia de género, y son personas que permanecen libres por decisión de la justicia y que continúan encontrando nuevas víctimas. Entonces, qué importante, sí, por supuesto, difundir el 144, que la mujer haga la denuncia ante un caso de violencia de género, pero que sea amparada, que haya mecanismos finos para poder dar respuesta a estas víctimas de violencia de género que, como dije, hay veces que incluso hasta el mismo agresor ya tenía antecedentes y termina actuando de la misma manera. Vamos a cambiar el eje, pero tiene que ver, me parece, con la misma historia. Es decir, cómo se necesita a veces una noticia dramática para concientizar sobre algunas cosas que suceden. El alcohol al volante. Este año que pasó, el 2018, arrancó el 1 de enero con una noticia trágica vinculada con el alcohol al volante. Hubo más, el caso Sacotia. ¿Servirá? Buena pregunta. Y debe servir. Creo que acá todos se tienen que poner, o todos tienen que hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe, ¿no? Posiblemente siempre uno pone al frente al Estado o a los que están ejerciendo el gobierno en diferentes estamentos para tratar de que esta cuestión no se repite, no se escape. Hay controles, sí. ¿Son efectivos? ¿Hacen falta más controles? Sí. ¿La ley ampara? ¿La ley protege a las personas o reprime a quienes hacen las cosas mal? Y no en todos los casos. O sea, evidentemente, por algún lado, al margen de la conducta en sí, de que uno es dueño de sus propios actos, evidentemente necesitamos a veces que el Estado a veces tenga la vara más larga y esté ahí para que las cosas no se salgan de carril, con mayores multas, que a veces no son la solución las multas. No, de hecho son muy costosas las multas por alcohol. Pero bueno, evidentemente a algunos no les importa y hay que ver, capaz que no hay los suficientes controles, no esperar a que haya año nuevo para tener 20 operativos en toda la ciudad. Seguramente es costoso, bueno, pero hay que hacer una inversión. Algunas veces hay que mover algo. Fíjate que más allá de lo que Fernando está diciendo, que es la presencia del Estado, hay un detalle que llama mucho la atención. En las últimas semanas hubo cualquier cantidad de accidentes por gente alcoholizada, igualmente. Claro, sin víctimas fatales, pero accidentes que pudieron haber tenido víctimas fatales. fatales. Que la alcoholemia se ve después del accidente. Exactamente. Sí, pero más allá de los controles y del Estado, también está en uno. Saber el Estado no puede controlar saber que todo. vos no podés manejar si tomaste. Eso. Claro. Más allá del Estado, no tenemos que esperar que el Estado nos controle. Nosotros, que vamos a manejar, tenemos que saber que si tomaste no podés manejar. Por eso es un cambio cultural. Yo recuerdo el tema del cinturón de seguridad. Claro. Hace unos años lo usaba muy poca gente. Era impensable que... Es la última norma que se incorporó, que incorporamos como conductores. Bueno, ahora falta el alcohol y el tema del teléfono manejando también, ¿no? Sí. Creo que también es una falla como política de Estado de todos los gobiernos locales. Han hecho agua en el tema tránsito, no porque quizás porque no hay justamente cómo acompañar con un cambio cultural, pero recuerdo que cada gobierno tenía un caballito de batalla y hacía algo con el tema del tránsito, pero ninguno llegó a ser efectivo. Hoy vemos que siguen pasando cosas y el tema del tránsito es como una cuestión a resolver. Siempre hay temas más importantes si se posterga. La iniciativa del senador Susbieles de alcoholemia cero ya de por sí tiene una falla, porque hicieron un recorte diciendo que es hasta 21 años alcoholemia cero. ¿Qué pasa? A ver, hay un trasfondo aquí. Quien va a comer afuera pretende tomar algo. Claro. Entonces aquí hay presión, evidentemente, Totalmente. de quienes manejan los locales Igual gastronómicos. es un paso. Es un algo, paso, pero no alcanza. Y yo, recién decías lo del teléfono celular. Yo recuerdo cuando hemos hablado con los jueces de falta, que nos decía que uno de los justificativos más simpáticos que daban aquellos que tenían el celular, decían, yo no llamé, a mí me llamaron. Sí, No corre. Es así. Es como que de alguna manera tratan de frenar la penalización, y yo contesto. Si me llaman... Pero bueno, con el tiempo me parece que, hablándolo, esperamos que no sea difundiendo noticias trágicas como el caso de Streitenberger o como el caso de Sacotia, ¿no? Que sea antes, como decía Matías. Reflexionemos antes de que ocurra la tragedia. Pero ¿cuántas estrellas ya se pintaron? Estrellas amarillas. Impresionante. ¿Y cuántos muertos siguen habiendo por año? Es el tema del tránsito y la Argentina, o sea, evidentemente es un tema cultural, pero ¿cómo haces? El Estado debe intervenir. ¿Cómo haces para forzar un cambio o para intervenir ahí? Si nosotros no cambiamos,
algo nos tiene que obligar a cambiar. No sé, por ahí, no digo tener un Estado que reprima permanentemente, pero de alguna manera hay que encarar, hay que empezar. Y si vamos a esperar un cambio cultural y esto sigue pasando, me parece que vamos a tener más años de la misma forma. Probablemente, pero el cambio es paulatino, es muy difícil controlar a todos los conductores. Si no se controla cada uno, es pero se pudo hacer con el cinturón de seguridad. Hubo un acompañamiento del Estado en el sentido de, bueno, vamos a regular y se logró. Pero bueno, al igual que con el teléfono, al que ves manejando, usando el teléfono lo multás, al que ves sin cinturón lo multás. Pero ¿cómo haces para multar a uno si pero es lo que dice Fernando, no es este gobierno ni el anterior, no, son años de gobierno que ninguno le ha encontrado la solución o el castigo que lleve al cambio de decir, bueno, no tomo, bueno, no agarro el teléfono cuando voy manejando. El caso Sacozia también movilizó mucho al mundo del fútbol. Facundo era jugador y su padre llevó adelante una lucha tremenda para concientizar sobre esto. Vos, Lucho, lo viste desde el punto de vista del deporte, ¿no? Sí, porque tenía 17 años Facundo cuando falleció en marzo de este año y jugaba en la 5ª división de Liniers. Por eso también trascendió mucho más porque había una lucha de sus compañeros. De hecho, elaboramos algún informe emotivo con sus compañeros que inclusive terminaron siendo campeones en el fútbol de la liga como un homenaje, ¿no?, a lo que fue Facundo. Pero sí, tuvo mucho que ver porque su padre también ha luchado y ha seguido de cerca todo esto y sigue, ¿no? Porque ahora él es un promotor constante de esto del alcohol al volante, ¿no? De no tomar alcohol para manejar, así que en el mundo del deporte también nos tocó de cerca lo de Facundo. ¿Y se habla del tema? ¿Vos notás que este caso de Facundo es como que despertó a muchos? Sí, a ver, a mí me tocó hablarlo mucho con los compañeros de él. Cuando fuimos para Telefe Noticias a hacer el informe de cómo vivieron, habían pasado creo que 2 o 3 meses nada más, poco de lo que fue la muerte de Facundo. Y claro, ellos dijeron, para nosotros es un ejemplo, ya partiendo desde ellos. De chicos que tienen 17 años y que ya pueden comenzar a manejar, están habilitados o a usar una moto o si los padres los habilitan a manejar un auto. Y yo creo que comienza a hablarse cada vez más en la calle y sobre todo cuando le pasa a chicos tan chicos, cuando las víctimas son tan chicos como el caso de Matías Stettenberger o de Facundo ahora. Dejamos de lado este tema, cambiamos el eje. Otro de los temas centrales del año tiene que ver con la economía a nivel nacional, a nivel mundial me parece por todo lo que ha sucedido, pero a nivel nacional nos impactó de lleno, a nivel local también. Un año de crisis el que pasó, ¿no? Lo hemos vivido todos. ¿Qué expectativas nos quedan para el año próximo? ¿Cómo lo ves, Miguel? Evidentemente todavía no se puede descifrar ningún tipo de expectativa, porque la Argentina está sometida primero a las presiones internas y segundo a las externas, que en este último tiempo han afectado muchísimo. Trump se levanta, sube las tasas o las baja. Y siempre, a nosotros nos golpea todo. Aparte hemos tenido en su momento el efecto tequila, el efecto ahora tuvimos el efecto Turquía, el efecto Fed, todos los efectos posibles. Todo. Al margen de todo esto, da la impresión de que el gobierno evidentemente, por propias vacilaciones en las medidas que ha tomado, sobre todo en el momento en el cual estaba Sturzenegger en el Banco Central, el gobierno ha cometido errores que han resultado garrafales para el desarrollo de la economía hogareña. Sobre todo se nota esto en la retracción fenomenal que tiene el consumo y en el hecho de haber planteado mal las expectativas de inflación cuando en su momento dijeron corregimos del 15 al 20 y estamos cercanos al 48%. Y va a tener que hacer el ajuste que decíamos hace unos días en tarifas estos primeros meses de este nuevo año, porque después vienen las elecciones y el gobierno no quiere tener muy cerca del proceso eleccionario suba de tarifa, suba de gas, que le compliquen de cara a las elecciones. Así que estos primeros meses de este año van a seguir siendo complicados y el gobierno va a tratar de, en estos meses, encerrar todos los cambios que tenga que hacer, para después que sea un poco más estable, más tranquilo y que la gente no tenga tanto apremio. Viste que nos olvidamos fácil, aumentó el gas, pero ya mañana tenemos otro problema. Claro. Entonces después va a tener que aflojar un poco, incluso alguna medida un poco más simpática de cara a las elecciones. Si no, se las va a ver difícil. Va a estar complicado. Yo creo que Argentina no resiste pronóstico económico a lo absoluto. Arrancamos el año con un dólar de 16, 17, sí. 18. Y la economía en un crecimiento del 3% anual. Claro, en una perspectiva de paritarias, un techo de 15 con el gobierno y estamos cerrando un año con 38, 39, con picos de 40. Salvo los aceiteros que arreglaron 75%. O sea, es complicado. Sí, también con algunos matices. Por supuesto, pero en 2 años la paritaria. Claro. Pero digo, es un escenario difícil de anticipar y de pronosticar. Creo que es lo más complicado que tiene, o uno de los temas más complicados del gobierno. Bueno, difícil. De todos los gobiernos, todos los partidos políticos
políticos, creo que ninguno Sí. puede encaminar una política económica que se sostenga y que tenga un poco de previsibilidad, un poco. El Ni problema es ellos que- lo pudieron pronosticar, siendo, Bueno, ocupándose Claro. de eso y estando empapados del tema, pronosticaron algo que se les fue 2 veces más de lo que habían pronosticado. Lo peor es que si nos damos cuenta nosotros, menos ellos, eso es lo Claro. peor. Si todos se dan cuenta, yo estoy esperando el segundo semestre. No sé si El alguno- tema, No, no el tema llegó es el almanaque. cuál es la solución, porque se vienen las elecciones. Los partidos van a presentar su propuesta económica. ¿Habrá una solución? Desde el oficialismo, desde el Aparte, kirchnerismo, pero las propuestas les son todas creemos. lindas. izquierda. Y les Claro, creemos. las propuestas son todas lindas. Claro, el no, no, el les gobierno creemos. actual tuvo una propuesta muy linda del 15% y terminó en un 45%. No, les creemos porque el gobierno actual va a hacer una propuesta linda. Y vos decís, ¿por qué no lo hiciste hasta ahora? El gobierno, qué sé yo, del Frente para la Victoria te va a hacer una propuesta linda. Y decís, ¿por qué no lo hiciste cuando estaba? Puede ser Sí, algún la partido tercera nuevo opción que no te termina haga- de aparecer no nunca. El termina nunca de descreimiento. aparecer. Entonces, ¿cómo le creemos? Al que más le creas o el que menos no le creas. Claro. Es que la verdad es que es complicado el tema de creer o no creer cuando tomamos en cuenta que el gobierno ya dejó el país endeudado, aún tomando ellos a lo mejor el gobierno a partir del 2019. O sea que ya el gobierno que venga ya tiene un problema, tiene deuda. Seguro. Y ya hay dudas, de acuerdo a los Los que últimos vengan. informes del Fondo Monetario Internacional, de que puedan pagar esa deuda, por lo menos los vencimientos del año 2020. Estamos jugados. Más allá de los pronósticos también hay que tener en cuenta la realidad, ¿no es cierto? Hay un número que alertó y muchísimo a fines del 2018 que tiene que ver con el 48% de los niños son pobres, esto teniendo en cuenta las condiciones materiales, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, también hemos tenido crecimiento en cuanto a la cantidad de chicos que asisten a los comedores escolares, la cantidad de merenderos que funcionan por los barrios, la creación de nuevos merenderos en otros sectores donde antes no había merenderos. Entonces, esos son los números que alertan y que preocupan y los cuales de alguna manera nos impiden muchas veces a los que trabajamos en la calle poder tener una perspectiva mucho más digamos, concreta y de alguna manera benévola con lo que está por venir, porque hay mucho sufrimiento y si incluso nos vamos también más allá de la cuestión nutricional, el tema de los impuestos. Personas que hemos entrevistado con boletas de 15.000 pesos que viven en sectores de la periferia y que la respuesta en la empresa a veces es que no, que viven en sectores privados o barrio parque y en realidad no hay tampoco datos concretos sobre en qué se basa la boleta del impuesto que te llega, ¿no es cierto? Y muchas veces lo más importante es que no lo pueden pagar o que piden préstamos para poder pagarlos. Y Entonces, las tasas están complicadas, ¿no? es complicado, es complejo y tiene que ver con el bolsillo de la gente y muchas veces con el bolsillo de la gente que menos tiene o que menos acceso tal vez tiene a poder tener un trabajo en blanco, a poder tener un trabajo no precarizado, porque ahí entramos entonces en la cuestión del desempleo. Hay muchísimas aristas que preocupan y mucho y que de alguna manera no permiten ver más allá, ¿no?, de la nariz, como dicen algunos, sino estar conscientes de la realidad que se está viviendo. Va a ser otro tema central, me parece que el tema central de la campaña electoral que se viene, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? Seguimos hablando un ratito porque hay más temas que tienen que ver con la realidad de Bahía Blanca. Recuerden, la información de lo que ha sucedido durante este primer día del año, de lo que ha sucedido en la última noche del año 2018, la van a encontrar, como siempre, en bahía.telefe.com. Los invitamos a sumarse también a la página de Facebook para estar informados todo el tiempo a través de Telefe Noticias. Hacemos una breve pausa y seguimos debatiendo el año que se fue y el año que se viene.